Bendiciones, hermanos. Espero que estén muy bendecidos. Mi nombre es Carlos y les mando un fuerte abrazo desde Honduras. El youtuber católico Santiago Alarcón hizo un video hablando sobre el asunto de los hermanos de Jesús, un tema que a mi parecer es muy interesante y a la vez bastante complejo. Santiago Alarcón se aventuró muy pronto a defender la doctrina católica y decidió hacerlo con uno de los temas más complejos del mundo académico, la cuestión de los hermanos de Jesús. En mi sano consejo le digo a Santiago Alarcón que se tome su tiempo en estudiar y profundizar la doctrina católica para evitar decir algo que realmente no esté respaldado por la comunidad académica o que al menos evitar proponer tesis que actualmente se están descartando por no ser sostenible históricamente. Me di la libertad de escuchar todo el video de Santiago Alarcón porque él le pidió a las personas que lo estaban viendo que lo hicieran. Pude analizar sus argumentos. A continuación, daré mi respuesta a los puntos más importantes de su video. Así que comencemos. ¿Está bien? Entonces, en términos históricos, es altamente probable que Jesús no haya tenido hermanos, hijos de María y José. Bueno, al parecer ya iniciamos fuerte con el asunto. Según Santiago Alarcón, históricamente hablando, la tesis más plausible o más probable es que Jesús no haya tenido hermanos y que no hayan sido hijos de María y José. Lo que me sorprende es que él está dando el privilegio de la duda a las personas que sostienen una posición contraria a lo que él afirma. No impone como verdad absoluta la conclusión de entrada con la que inicia su exposición. Lo pone dentro del campo de la probabilidad, lo cual considera que es más probable que Jesús no haya tenido hermanos. Yo, por el contrario, bueno, voy a defender la tesis más probable, la cual es que Jesús sí tuvo verdaderos hermanos, pero también le daré el privilegio de la duda a Santiago Alarcón. No voy a imponer esta creencia como una verdad absoluta, sino que va a estar en balanza a medida que se pueda probar. Sin embargo, la última palabra la va a tener la audiencia. Bueno, obviamente el católico va a sostener de que María permanece, permanece virgen perpetuamente, ¿se entiende? Parece que Santiago Alarcón no está informado que dentro de las filas de la Iglesia Católica existen muchos católicos que no aceptan la perpetua virginidad de María. El caso más famoso fue el recién fallecido erudito católico John Paul Meyer, escritor de una de las mejores obras del Jesús histórico. Este erudito católico fue elogiado ni más ni menos que por el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, considerado incluso uno de los mejores teólogos contemporáneos. Aquí en Latinoamérica los católicos se escandalizan con facilidad al escuchar a un erudito, sacerdote o laico afirmar que María tuvo más hijos aparte de Jesús. Pero en países de primer mundo como Norteamérica o en Europa, la creencia que María tuvo más hijos está teniendo aceptación en el mundo académico católico. Lo sorprendente es que estas personas dicen todo esto y el Vaticano no los excomulga. De hecho, John Paul Meyer murió en comunión con el Vaticano, a pesar que el Vaticano sabía de antemano lo que este erudito andaba diciendo en sus libros con respecto a este tema. Así que esta cuestión no es solamente de evangélicos. Un puñado de católicos también se unen a la tesis que María, en efecto, tuvo más hijos después de Cristo. Pero el evangélico va a decir, no, antes de que se meta una herejía por mis oídos, me voy a tapar los oídos, voy a cambiar de video. Cito lo que dice el historiador francés Pierre-Antonio Vergin con respecto a esta cuestión sobre la creencia de los hermanos biológicos de Jesús. En nuestros días es aceptado por la mayoría de los exegetas protestantes y un número de eminentes de exegetas católicos, cuya probidad erudita es más fuerte que su alineamiento dogmático. ¿Qué te parece si dejamos hablar primero, antes de empezar el tema, dejamos hablar a los primeros protestantes, a los reformadores, a los que comenzaron todo este movimiento llamado la Reforma Protestante? ¿Qué opinaban ellos respecto a María? Bien, haces bien en citar a los reformadores con respecto a este tema, ya que tengo que darte la razón que existen muchos evangélicos fanáticos que consideran que la doctrina de la perpetua virginidad de María es cuestión únicamente de la doctrina católica romana. Lo que ignoran estas personas es que los reformadores, en efecto, creían que María fue perpetuamente virgen, aunque hay un tema de debate con la cuestión de Juan Calvino, pero ese no es el tema por acá. Lo que sí debemos dejar claro es que la Reforma Protestante dejó a la disposición de la conciencia de las personas aceptar o rechazar esta creencia. Es decir, los reformadores no miraron la doctrina de la perpetua virginidad de María como un dogma de fe obligatorio para los cristianos.
De hecho, el mismo reformador Martín Lutero dijo lo siguiente: la Escritura no discute ni habla de la virginidad de María después del nacimiento de Cristo, asunto que preocupa mucho a los hipócritas, como si fuera algo de suma importancia de lo que dependiera toda nuestra salvación. Incluso Martín Lutero le molestaba que las personas defendieran esta creencia como una doctrina esencial de la fe. En palabras muy duras, dijo lo siguiente: si les preguntas por qué se aferran tan fuertemente a la virginidad de María, realmente no sabrían decirlo. Estos idólatras estúpidos no hacen más que glorificar solo a la Madre de Dios, la exalzan por su virginidad y prácticamente la convierten en una falsa deidad. Debido a esa libertad que dejó la reforma en disposición de las personas, las personas podían entre aceptar o rechazar esta creencia. Fue que gradualmente se fue abandonando la doctrina de la virginidad perpetua de María, porque cada vez más improbable era sostener esta creencia, como bien dice el erudito Pedro Mártir, que fue un teólogo reformista italiano. No necesitamos creer nada que esté fuera de la palabra de Dios. No es necesario creer que María permaneció virgen, ya que las escrituras no lo afirman explícitamente. Entonces, dejamos claro esto. ¿Los primeros protestantes creían que María fue una virgen perpetua? Sí, pero no consideraban esta creencia como un dogma de fe, como lo hace el catolicismo. Así que ellos lo dejaron a la disposición de la conciencia de las personas entre rechazarlo o aceptarlo. Y lo que precisamente están haciendo muchos evangélicos protestantes hoy en día es apelar a un derecho que la misma reforma protestante dejó a la disposición. Por cierto, le hago una corrección a nuestro amigo Santiago Alarcón. John Wesley no era reformador. La palabra griega delfo no solo quiere decir hermano, sino también aplica muchas veces para referirse a un pariente como los primos. Esto fue tan predecible. Parece que el único caballito de guerra para defender que la palabra griega adelfo, hermano, puede significar otro parentesco y no necesariamente un hermano de sangre, es usar la Septuaginta. El asunto con este argumento es que la Septuaginta es una traducción desde el hebreo al griego. Y cuando los traductores de la Septuaginta traducen la palabra aj, lo hacen traduciéndolo como adelfo, es decir, hermano. Lo que Santiago ignora con este argumento es que los traductores estaban haciendo una traducción de forma mecánica, palabra por palabra. Por eso, cuando ellos traducen la palabra aj, lo traducen como hermano, porque precisamente esa es su forma de traducirlo, independientemente si el contexto demanda que fuese traducido de otra forma. Debemos recordar que esta palabra hebrea aj se usaba para referirse a varios parentescos familiares, incluidos los hermanos de sangre. Sin embargo, a la hora de ser traducido por regla general, esta palabra debe traducirse como hermano. Incluso las Biblias de crítica textual mantienen esta forma de traducción. Los traductores de la Septuaginta hicieron lo mismo con respecto a esta palabra. Ellos lo tradujeron sin problema como hermano porque el contexto ofrecía suficiente información para que el lector no se confundiera con esa palabra. En cambio, el Nuevo Testamento no es una traducción desde el hebreo al griego. Los escritores del Nuevo Testamento estaban escribiendo los evangelios y sus cartas directamente haciendo uso del idioma griego. Y en el griego hay palabras específicas para referirse a un primo, anepsio, y para referirse a un hermano, adelfo, incluso un pariente, singeni. Por lo tanto, los escritores del Nuevo Testamento no tenían por qué utilizar la palabra hermano para referirse a otro parentesco, pues ellos no estaban elaborando una traducción, ellos estaban escribiendo una obra literaria directamente desde el griego. Y dicho idioma tiene a la disposición las palabras específicas para referirse a un primo y a un hermano. Tampoco se puede decir que los autores del Nuevo Testamento estaban siguiendo una tradición hebrea de llamarle hermano a cualquier otro parentesco. Y este es un punto que vamos a abordar más adelante. Citaré lo que dijo el erudito católico John Paul Meyer. Realmente, cualquier analogía entre los documentos griegos del Antiguo y Nuevo Testamento con respecto al uso de adelfos por primos es discutible porque esas dos colecciones de escritos tienen un origen muy diferente. En el caso del Antiguo Testamento griego, se trata de una traducción griega, un griego que a veces, de manera servilo-mecánica, interpreta palabra por palabra un texto sagrado hebreo tradicional.
Por eso no es sorprendente que en ocasiones emplee adelfos para traducir ag, cuando la palabra hebrea no significa hermanos, sino otra clase de parentesco. Pero los autores del Nuevo Testamento, cualquiera que sean las fuentes arameas, si es que hay alguna, subyacentes a ellos, ciertamente no tenían conciencia de estar tratando con un texto sagrado que debía ser traducido palabra por palabra de manera mecánica. Para que nadie me saque de contexto, digo, ¿la palabra Delfos quiere decir hermanos que comparten padre y madre? Claro que sí, pero no se limita a ese único significado. Bueno, a Santiago hay que recordarle que cuando los evangélicos decimos que Jesús tuvo hermanos, no estamos queriendo decir que Jesús compartió el mismo padre y la misma madre con sus hermanos, pues debemos recordar que Jesús no es hijo biológico de José. Por lo tanto, Jesús tiene hermanos biológicos por parte de María, es decir, medios hermanos. Así que la palabra hermano también se puede usar para una persona que solamente comparte a uno de los dos padres. Santiago parece no entender la cuestión del debate con respecto a la palabra adelfo. Como ustedes pueden ver, él ha colocado en la parte inferior del video 3 citas bíblicas donde la palabra adelfo no significa hermano de sangre, los cuales son Mateo 5:22, Mateo 7:3, Mateo 12:50. Pero parece que Santiago se le olvida que tanto protestantes como católicos están de acuerdo que la palabra adelfo se puede usar en un sentido literal cuando se trata de parentescos familiares, o en un sentido simbólico para referirse a una persona que pertenece al mismo clan, a las mismas ideas, la religión o país. Las citas bíblicas que muestra en pantalla no están abordando la cuestión del parentesco familiar, y ese no es el punto del debate. Ningún erudito católico, protestante, ortodoxo discute que cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, realmente aquí está abordando el asunto del parentesco familiar. Nadie sugiere que hermano puede significar un sentido espiritual. El debate surge en saber cuál es el verdadero parentesco familiar de los hermanos de Jesús. Santiago no tiene por qué estar colocando citas bíblicas donde adelfo significa obviamente hermano en un sentido espiritual o en un sentido simbólico, porque ese no es el debate aquí. La palabra hermano figura 343 veces en el Nuevo Testamento y no hay ni un solo caso donde esta palabra se está aplicando a un primo. Cuando tomamos en consideración solamente los pasajes del Nuevo Testamento donde emplea la palabra adelfo para referirse a un parentesco familiar, nos llevamos la sorpresa que siempre se utiliza para referirse a hermanos de sangre, nunca para referirse a un primo. Y recalco nuevamente, no existe ni un tan solo pasaje del Nuevo Testamento donde a un primo se le llame hermano. De hecho, podemos notar perfectamente que los escritores del Nuevo Testamento saben hacer distinción entre un hermano, un primo y un pariente. En la siguiente tabla podemos observar cómo en el Nuevo Testamento ocurre tal distinción de los parentescos. Invito al hermano Santiago Alarcón a conseguir una Biblia interlineal o buscar la fuente original del texto griego y verificar las citas bíblicas que le estoy colocando en pantalla. Como usted puede notar, hermano Santiago Alarcón, la Biblia distingue un hermano, un primo y un pariente. No utiliza la palabra hermano de forma intercambiable para referirse a un primo. Nunca lo hace. Por más que te esfuerces, no vas a encontrar ni un solo ejemplo. Pero creo que el caso más notorio es el asunto del apóstol Pablo, donde claramente hace distinción de los parentescos familiares. Escribe sus cartas haciendo uso del idioma griego. Y lo que es más sorprendente aún, sus cartas están dirigidas a comunidades gentiles de cristianos, desconocedores de la cultura judía hebrea. Por lo tanto, no tendría sentido que el apóstol Pablo empleara un lenguaje semítico para una comunidad que no iba a entender ese lenguaje, que por cierto lo desconocía. Más bien parece que el apóstol Pablo entiende muy bien la distinción entre un hermano, un primo y un pariente. Dice que Bernabé es primo de Marcos. Dice que Herodión es su pariente. Y finalmente dice que Santiago es hermano de Jesús. Uno no puede ignorar el hecho de que el apóstol Pablo en efecto sabe distinguir los parentescos familiares y nunca emplea la palabra hermano para referirse a un primo o a un pariente.
Lo mismo sucede con el resto del Nuevo Testamento. Nunca a un primo o pariente se le llama hermano. Un ejemplo, cuando Lázaro muere, Marta sale al encuentro de Jesús y le hace un reclamo diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús más adelante le dice: tu hermano resucitará. ¿Habrá algún católico que se le haya cruzado por la cabeza que el hermano de Marta es en realidad el primo, el hermanastro o el sobrino? No. Hasta el momento todos los eruditos de todas las religiones cristianas están de acuerdo que Lázaro es hermano de Marta. Interpretan la palabra adelfo en su sentido natural. ¿Por qué debe ser diferente con el caso de Jesús y sus hermanos? Lo mismo se repite con todo el Nuevo Testamento. La palabra hermano no significa primo, significa hermano. El erudito católico Jerónimo Acher Neyer, que es un jesuita, erudito y profesor del Nuevo Testamento en la Universidad de Notre Dame, concluye lo siguiente: ninguna evidencia lingüística justifica nuestra interpretación de los pasajes del Evangelio sobre Jesús como hermanos y hermanas como primos. Por lo tanto, los autores del Nuevo Testamento aparentemente entendieron a los hermanos de Jesús como hermanos de sangre, no como primos o hermanastros. Entonces, todos esos montones de citas bíblicas que Santiago Alarcón dice tener para demostrar que hermano no se limita solamente a significar hermano de sangre, solo se trata de citas bíblicas que tienen su imaginación. Porque cuando se utiliza la palabra hermano en referencia a un parentesco familiar, en el Nuevo Testamento únicamente se limita a un hermano de sangre. Santiago Alarcón no será capaz de citar ni un solo ejemplo donde a un primo se le está llamando hermano en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, que no pierda su tiempo porque no lo va a encontrar. Él va a venir con la Septuaginta, pero ya explicamos por qué la Septuaginta en estos casos no ayuda mucho. El Nuevo Testamento menciona a 2 Santiagos apóstoles. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento, o al menos los evangelios. Santiago el mayor y Santiago el menor. La lista de los 12 apóstoles habla de Santiago el mayor y Santiago el menor. Ninguno de estos era hijo de José, padrastro de Jesús. Esto se debe porque tu error es creer que cuando el apóstol Pablo dice que Santiago, el hermano de Jesús, es apóstol, se refiere a algún apóstol del grupo de los 12. No, Santiago, no cometas ese error de novatos. Que el apóstol Pablo diga que Santiago, el hermano de Jesús, es apóstol, no debes dirigirte a la lista de los 12 apóstoles para saber quién es. Por ejemplo, Pablo y Bernabé eran llamados apóstoles. ¿A poco vas a ir a la lista de los 12 apóstoles para ver si alguien se llama Pablo Bernabé? No, ellos eran apóstoles en un sentido más amplio, no apóstoles en el grupo de los 12. Incluso algunos hasta aseguran que Andrónico y Junia eran apóstoles, ya que el apóstol Pablo dice que ellos eran 2 grandes ilustres entre los apóstoles. Hiciste bien en identificar a Santiago de Gálatas 1:19 con Santiago dentro del grupo de los hermanos de Jesús, pero cometiste un error muy de novatos al creer que Santiago forma parte de los 12 apóstoles solo porque el apóstol Pablo le llama apóstol. Recuerda que llamarle apóstol a una persona no necesariamente esta persona tenía que haber pertenecido al grupo de los 12 discípulos. Al menos que encuentres a un apóstol de Jesucristo, o sea, del grupo de los 12 llamado Pablo Bernabé. ¿Verdad que no? Más adelante. Nótese que Judas no es nombrado como el hermano del Señor, sino solamente como el hermano de Santiago. Esto es confirmado por la propia epístola de Judas. Santiago Alarcón aquí cita Judas 1:1. ¿Se está entendiendo la relación que hay acá? En la lista de los 12 apóstoles hay 2 Santiagos. Santiago el mayor, Santiago el menor. Santiago el mayor, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Ese hijo de Zebedeo, hermano de Juan, Santiago el mayor, es el asesinado por Herodes en el libro de los Hechos. Queda de esta lista de apóstoles, queda Santiago el menor. Santiago el menor, hijo de Alfeo, que a su vez parece que es hermano de Judas. Judas, hermano de Santiago. Y cuando vamos a la epístola de Judas, esto nos lo confirma la Escritura. Es increíble cómo en poco tiempo pudiste haber dicho tantos errores.
aparte que confundes a Santiago, el hermano de Jesús, también llamado Santiago el Justo, con Santiago el Menor, y encima reflejas tu doble moral con respecto al significado de la palabra hermano. Santiago Alarcón, aunque Judas diga que es el hermano de Jesús, tú siempre saldrías con el mismo cuento de que hermano no debe interpretarse como hermano de sangre, sino como primo. Así que de nada te sirve que tú pongas sobre la mesa el argumento que Judas no se presenta como hermano de Jesús, porque de haberlo hecho tú siempre lo negarías. Siempre dirías que se trataba de un primo. Sin embargo, mira cómo es tu doble moral. Como se trata del hermano de Santiago, entonces interpreta la palabra hermano como hermano de sangre. Ah, pero cuando se trata del hermano de Jesús, entonces aquí comienzas a fabricar tus malabarismos para evadir el significado natural de la palabra hermano. ¿Te das cuenta lo muy imparcial que eres? Solo cuando te conviene la palabra hermano significa hermano de sangre. Y lo gracioso es que tú hablas también acerca del hermano de Juan y no vemos que tengas algún problema para asumir que estas personas son hermanos carnales. Pero cuando se trata de los hermanos de Jesús, comienzas con tus excusas para evitar el significado natural de la palabra hermano. Supongamos que yo digo que Judas no es hermano de Santiago, sino es el primo o hermanastro de Santiago. Y comienzo a citarte todos los ejemplos de la Septuaginta, ignorando que se trata de una traducción. También comienzo a usar los mismos argumentos que utilizaste para alegar que hermano no debe limitarse con el significado de hermano de sangre, y así sucesivamente me termino elaborando un discurso igualito al tuyo. ¿Qué argumentos emplearías para refutarme? Ahí está tu imparcialidad, Santiago Alarcón. ¿Te das cuenta lo imparcial que eres al momento de analizar la cuestión de los hermanos de Jesús? Solo cuando te conviene, la palabra hermano significa hermano de sangre. Pero cuando se trata de los hermanos de Jesús, ahí comienzas con tu sofistería para concluir que hermano no significa hermano de sangre. Pero creo que la parte más crítica de tu video es cuando confundes a Santiago el Justo con Santiago el Menor, o peor, confunde los hermanos de Jesús con los discípulos que tienen el mismo nombre. En nuestro texto inicial, ¿quiénes eran los hermanos de Jesús? Santiago, José. Mucha relación hay acá, ¿no? Santiago y José, y después también tenemos a Judas, que según la lista de los 12 apóstoles, Judas es hermano de Santiago. Y según Judas capítulo 1, verso 1, es hermano de Santiago. Y Pablo llama a Santiago apóstol y hermano del Señor, tal y como lo dice este texto, haciendo referencia a sus hermanos. Pero resulta que Santiago y José no compartían madre, o sea, con Jesús, sino que era otra la madre de Jesús. Antes de abordar el asunto de las mujeres que estaban al pie de la cruz y sobre Santiago y José como hijos de otra mujer diferente a la madre de Jesús, debemos dejar muy claro que no deben confundirse a los hermanos de Jesús con los apóstoles que tienen el mismo nombre. Este es un error que comete muy a menudo Santiago Alarcón en su video. Él cree que los hermanos de Jesús son los apóstoles que tienen el mismo nombre, y a base de esta premisa trata de identificar las madres de estos apóstoles para luego concluir que estos apóstoles, que supuestamente son los hermanos de Jesús, tenían una madre diferente a la mamá de Jesús. Pero debemos dejar claro una cosa: no deben confundirse los hermanos de Jesús con los apóstoles del mismo nombre. La razón más obvia es porque los hermanos de Jesús eran incrédulos mientras Jesús ejercía su ministerio público. Los apóstoles, a cambio, todos eran creyentes en el mensaje de Jesús, tal como dijo el apóstol Pedro en representación del grupo de los 12. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como también confirma el Evangelio de Juan. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos de Jesús creían que Jesús era el Mesías, incluyendo los apóstoles que tenían el mismo nombre de los hermanos de Jesús. Sin embargo, los hermanos de Jesús en ese momento eran incrédulos, no creían en él, tal como narra el Evangelio según Juan, porque ni aún sus hermanos creían en él. Por lo tanto,
Los hermanos de Jesús no eran sus discípulos, eran incrédulos. Esto nos lleva a otro punto. Santiago, el hermano del Señor. No se puede referir a uno de los dos Santiagos del grupo de los 12 discípulos. Por lo tanto, existe un tercer Santiago. Y ese tercer Santiago es el hermano de Jesús, conocido como Santiago el Justo. La Enciclopedia Británica nos afirma: ha surgido confusión sobre la identidad porque a menudo se ha confundido con Santiago, hijo de Alfeo. Santiago evidentemente no fue un seguidor de Jesús durante su ministerio público. Pablo atribuye la posterior conversión de Santiago a la aparición de Cristo resucitado. Lo mismo pasa con el resto de los hermanos de Jesús. El libro de los Hechos distingue los apóstoles con los hermanos de Jesús. Los presenta como dos grupos diferentes. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Se dan cuenta ustedes que la Biblia presenta a los hermanos de Jesús como personas diferentes a los apóstoles? Menciona explícitamente el nombre de los 11 apóstoles, menos Judas porque se suicidó. Coloca a los hermanos de Jesús como un grupo distinto a los apóstoles. ¿Por qué el escritor de los Hechos de los Apóstoles no omitió mencionar a Santiago, Judas y Simón, dejando solo 8 apóstoles, ya que estos 3 apóstoles restantes estarían en el grupo de los hermanos de Jesús? No lo hizo porque los hermanos de Jesús son diferentes a los discípulos de Cristo, incluyendo los apóstoles que tienen el mismo nombre de los hermanos de Jesús. Por eso, hasta los ortodoxos sostienen que los hermanos de Jesús no deben confundirse con los discípulos de Jesús que tienen el mismo nombre, a pesar que los ortodoxos creen que los hermanos de Jesús son sus hermanastros. Pero esta no es la tesis que Santiago Alarcón está defendiendo, así que no me voy a desgastar en este punto. Entonces, esto nos ayudará a responder una pregunta. ¿Existía un tercer Santiago? La respuesta es sí, existía un tercer Santiago. Y este tercer Santiago es Santiago, el hermano de Jesús, conocido como Santiago el Justo, y no debe confundirse con Santiago el Menor o Santiago el Mayor. Entonces, de nada te sirve que le estés buscando quién fue la madre de Santiago el Menor y su hermano José, porque ese Santiago no es la misma persona con Santiago el Justo, el hermano de Jesús. Básicamente desperdicias tu tiempo en eso. No te diste la tarea de investigar a fondo este asunto con respecto a lo que creemos sobre el asunto de los hermanos de Jesús. Simplemente estás repitiendo los mismos argumentos de siempre por parte de muchos apologistas católicos y por eso tu análisis es un poco simplista. Que por cierto, dichos argumentos cada vez están siendo descartados en la comunidad académica porque están plagados de dificultades. Aún si Alfeo y Cleofas no fueran la misma persona, lo único que se muestra es que habría un tercer Santiago, pero no es hijo de María, la madre de Jesús. Si existiera un tercer Santiago, dicho Santiago no debería ser hijo de María, la madre de Jesús. El hermano de Santiago el Menor no era una persona cercana a Jesús, por cierto. O sea, el Nuevo Testamento no dice que esta persona se relacionaba con Jesucristo. Ahora, no debes sorprenderte que existan personas que tengan el mismo nombre o que incluso tengan hermanos con el mismo nombre, ya que Santiago y José eran nombres muy comunes de la época. Incluso los católicos romanos postulaban que María tenía una hermana llamada María. Así que no te sorprendas por esto, porque era muy normal que varias personas tuvieran estos nombres porque eran muy comunes. Lo que me sorprende de esa parte de tu análisis es que estás tan aferrado a la idea que María no tuvo hijos que aunque existiera la posibilidad de un tercer Santiago diferente a los apóstoles, siempre descarta la idea que sea un hijo de María. Pero no creas que el problema se acaba con afirmar que este tercer Santiago no necesariamente debe ser hijo de María, porque tendrías que explicar por qué entonces este tercer Santiago tiene el mérito de llamarse hermano de Jesús, al menos que quieras abrazar la tesis de los ortodoxos que alegan que los hermanos de Jesús son hijos de José de un matrimonio anterior y que por eso los hermanos de Jesús son llamados sus hermanos en un sentido legal. Pero esta tesis es más especulativa que comprobable.
Los ortodoxos tienen esa dificultad, que no pueden demostrar bíblicamente que realmente los hermanos de Jesús son sus hermanastros. En cambio, la tesis que alega que eran sus primos, pues tiene un aparente sustento bíblico que solo es pura fachada. Pero al menos lo tiene, aunque sea de mentira. Pero como hemos visto a lo largo de este video, la tesis de los primos de Jesús no tiene un sustento bíblico sólido. Aparte de generar problemas y dificultades, entonces Santiago tendría que abrazar la teoría que los hermanos de Jesús son sus hermanastros si quiere eliminar estas dificultades. Si a Santiago Alarcón quisiera abrazar la tesis que los hermanos de Jesús son sus hermanastros, tiene un problema de frente, que la Biblia en ningún lado dice que José tuviera hijos de un matrimonio anterior. Santiago Alarcón, si un dado caso acepta esta tesis de los ortodoxos, tendría que resignarse que no tiene de qué forma sustentar bíblicamente que los hermanos de Jesús son sus hermanastros, y siempre quedará ese vacío que no podrá llenar por mucho que lo intente. Pero le tenemos la otra opción, si él la quiere aceptar: creer que los hermanos de Jesús son realmente sus hermanos, ya que goza de más plausibilidad filológica y evita los problemas que genera la creencia que los hermanos de Jesús son sus primos. Porque fíjate, confundes a los hermanos de Jesús con los apóstoles del mismo nombre, confundes a Santiago el menor con Santiago el mayor, y tienes la dificultad de que en ninguna parte del Nuevo Testamento hermano significa primo. Entonces tienes estos problemas de frente, problemas que te los podrías ahorrar si creyeses que los hermanos de Jesús son sus hermanastros. Pero claro, tienes otro problema más grande de frente, que esta teoría bíblicamente no se puede sostener. Así que siempre quedarás con ese vacío, esa tristeza de no poder de alguna forma demostrar bíblicamente esta teoría. Así que mejor la tesis de los primos de Jesús tiene una fachada, pero es una fachada, un supuesto sustento bíblico de fachada. Los hermanos de Jesús no eran parte de sus apóstoles. Esto es importantísimo. Pero no todos los hermanos de Jesús. ¿Está bien? Mateo capítulo 12, verso 46 dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que María, la madre de Jesús, no era discípulo de Jesús? No, es una tontería afirmar eso. Evidentemente parece María que Santiago Alarcón no se da cuenta que nosotros, cuando alegamos que los hermanos de Jesús no formaban parte de los discípulos de Cristo, no lo hacemos únicamente aludiendo a la distinción que se hace en Mateo 12:46. El texto de Hechos, capítulo 1, 13 al 14, refleja muy bien que el grupo de los hermanos de Jesús es un grupo aparte de los discípulos de Cristo. No creo que sea necesario volver a repetir el argumento porque ya lo dejé muy claro. Pero lo irónico de esta parte del análisis de Santiago Alarcón es porque él mismo se está colocando la soga al cuello. Pues en este episodio de los evangelios, Jesús está transfiriendo los nombres de los parentescos familiares a sus seguidores, pero en un sentido espiritual. Es decir, Jesús quiere dar a entender que afuera está su madre y sus hermanos carnales, pero aquí adentro están mi madre y mis hermanos espirituales. Pero supongamos que los hermanos de Jesús que estaban allá afuera eran sus primos. Jesús quiso decir que mi madre y mis primos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No. O sea, pierde fuerza el aforismo que Jesús quiere dar a entender aquí. Jesús quiere enseñarle a sus seguidores que ahora ellos son su nueva familia en un ámbito espiritual. Por eso toma los parentescos de su familia carnal y se lo atribuye a sus seguidores, pero en un sentido espiritual, dando a entender que ahora sus seguidores son tan cercanos a Jesús como lo son su madre y sus hermanos. Pero imagínate, Jesús nos está enseñando que ahora todos los que hacen la voluntad de Dios son primos. O sea, eso sería ridículo, ¿verdad? Mi madre y mis hermanos, no. Mi madre y mis primos. Qué lógico suena eso, ¿verdad, Santiago Alarcón? Bueno, ¿no es este el primogénito? Lucas capítulo 2, verso 7 habla de que Jesús es el primogénito de María. Entonces muchos van a decir que, que como es el primogénito,
se sobreentiende de que María tuvo más hijos. Bueno, esto no necesariamente quiere decir eso. Por dar un ejemplo, podría haber señalado un montón de ejemplos bíblicos, pero por una cuestión de tiempo señalo solamente algunos. ¿Está bien? Eso lo quiero aclarar nada más. No siempre esta palabra quiere decir el primero, cronológicamente hablando de muchos. En Génesis 41:52 se nos dice que Efraín es el segundo en nacer, pero en Jeremías 31:9 es llamado el primogénito. En Apocalipsis 1:5 Jesús es llamado el primogénito de entre los muertos, pero sabemos que esto no es así literalmente hablando. Santiago Alarcón tiene razón al decir que la palabra hijo primogénito no necesariamente significa que nacieron otros hijos después del nacimiento de Cristo. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas sí se sugiere esa interpretación. Santiago Alarcón solo demostró que primogénito no significa que haya nacido otros niños, pero no ha demostrado el por qué se tiene que aplicar ese criterio aquí en el Evangelio de Lucas. No lo ha demostrado, no puede por qué demostrar, o sea, no puede demostrar el por qué en el Evangelio de Lucas no se puede aplicar el criterio de que primogénito significa que nacieron otros niños después. O sea, él solo propuso que primogénito puede significar que no nacieron otros niños, lo hizo bien, pero no ha demostrado el por qué ese criterio debe traerse aquí. No lo ha demostrado. O sea, dejó el argumento a medias. El escritor del Evangelio de Lucas sabe distinguir perfectamente entre un hijo primogénito y un hijo único. Eso lo podemos ver en el siguiente versículo. Y cuando se acercó a la puerta de la ciudad, he aquí estaban sacando a entrar a un difunto, hijo único de su madre, siendo ella misma viuda, y una gran multitud de la ciudad estaba con ella. Lucas 7:12. Vemos claramente que aquí al hijo de esta mujer no se le llamó hijo primogénito, a pesar que sí era su hijo único, lo cual ya nos da suficientes pistas como para creer que Lucas entendía la palabra primogénito como el primero de muchos que nacieron. Esto también le sumamos el hecho de que Juan el Bautista tampoco fue llamado hijo primogénito, a pesar de haber sido el único hijo de Elizabeth. Entrándole llegó a Isabel el tiempo de su alumbramiento y dio un hijo. No se puede eliminar la realidad. Filológicamente hablando, el escritor del Evangelio de Lucas entendía perfectamente la diferencia entre un hijo primogénito con un hijo unigénito. No confunde ambas cosas. Entonces, desde un punto de vista filológico y más plausible, es creer que Lucas quiere dar a entender que María tuvo más hijos después del nacimiento de Cristo. Repito nuevamente, las palabras hijo primogénito por sí mismo no significa que nacieron otros niños, pero en el caso de Lucas sí se sugiere esa interpretación por el asunto filológico. El erudito y historiador francés Pierre Antonio Verheyen afirma: el autor del Evangelio de Lucas quiere ante todo subrayar los privilegios concebidos a Jesús como primogénito de una familia del linaje davínico. Sin embargo, aunque la expresión no implica necesariamente la existencia de hijos posteriores, sí la sugiere. La costumbre judía, y acá simplemente los invito a pensar, la costumbre judía permite al hermano mayor tutelar a los menores, pero no al revés. Los menores no pueden tutelar al mayor. El mayor sí se encuentra en todo su derecho de tutelar a los menores. Pero en Juan capítulo 7, verso 3 y 4 y Marcos capítulo 3, verso 21, la Biblia nos señala de que los hermanos de Jesús estaban exhortándole muchas veces o trataban de corregirlo de alguna manera. Bueno, parece que Santiago Alarcón está omitiendo que más que un aparente consejo por parte de los hermanos de Jesús, lo que se ve principalmente es una forma de burla, lo que le están haciendo a los hermanos de Cristo. Los hermanos de Jesús creían que Jesús había enloquecido. Por eso ellos toman estas actitudes hacia Jesús porque piensan que su hermano es un loco. O sea, Santiago Alarcón está eliminando los antecedentes de los hermanos de Jesús para dar explicación del por qué los hermanos de Jesús tenían esta actitud hacia Jesús. Me parece que está omitiendo datos muy importantes y me parece que eso es muy poco ético de su parte. Por eso los hermanos de Jesús decían: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces,
manifiéstate al mundo. Pero el mismo Juan, o sea, el mismo Juan más adelante dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús incluso creían que Jesús era un loco. Por eso decía, está fuera de sí. Marcos 3:21. Por lo tanto, los hermanos de Jesús no podían darle el mismo respeto si creyeran que Jesús estaba en sus cabales. O sea, Santiago Alarcón no explica de dónde surge esta actitud de los hermanos de Jesús. Simplemente saca de contexto los hechos narrados en los evangelios para decirle a las personas que estos hermanos de Jesús aparentemente no podían ser sus hermanos menores porque lo están aconsejando. Cuando en realidad lo que está pasando aquí es que los hermanos de Jesús se están burlando de Cristo porque ellos creen que Jesús es un loco y por lo tanto no creían que Jesús era el Mesías. Como dice el dicho, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Por eso, más que un simple consejo, lo que vemos es una forma de burla de los hermanos de Jesús hacia Cristo. Y los antecedentes nos muestran que los hermanos de Jesús creían que Jesús había enloquecido. Ahora, preguntémonos algo. Los hermanos de Jesús hubieran hecho esto si hubiesen creído que Jesús era realmente el Mesías, probablemente no lo hubieran hecho. Por otro lado, si Jesús tuvo hermanos, ¿por qué le asigna el cuidado de su madre a un pariente como el apóstol Juan, hijo de Zebedeo? ¿Por qué le asigna el cuidado al apóstol Juan, hijo de Zebedeo? Sencillo, porque Jesús le dio prioridad a su familia espiritual sobre el cuidado de su madre. María en ese momento estaba dolorida al presenciar la muerte de su hijo. Por lo tanto, no solamente necesitaba un consuelo emocional, sino también espiritual. Entonces Jesús por eso entrega a su madre a su discípulo amado. Según tu hipótesis, si Jesús hubiera tenido hermanos, entonces que María se hubiese quedado con sus hermanos incrédulos, aguantándose el sufrimiento por 3 días mientras Jesús resucita y convence a sus hermanos que Jesús realmente es el Mesías. Pero me parece que no estás analizando el hecho que Jesús realmente le está dando prioridad a su familia espiritual, porque está tomando en consideración el dolor ni más ni menos que de su propia madre. ¿O es que acaso tú, Santiago Alarcón, vas a dejar a tu madre sufriendo 3 días, teniendo la posibilidad de hacer algo por ella para aliviar un poco su dolor? Bueno, Santiago Alarcón dice que Jesús podía dejar su madre a sus hermanos incrédulos y que la pobre María se aguantara 3 días de sufrimiento con ellos, en vez de dejarle a su disposición un apóstol para que la ayudara en su dolor y soportar este momento de prueba para que fuese un poco más leve. No, Santiago Alarcón dice que se hubiese quedado con los hermanos incrédulos de Jesús y que María se hubiese aguantado 3 días de horrible sufrimiento mientras Jesús espera. Vaya, qué amor de hijo hacia una madre. Muy bien, pero aquí viene el siguiente problema. ¿Quiénes cuidaban de María mientras Jesús estaba predicando? ¿Sus primos? ¿Los hijos de José de un matrimonio anterior? ¿O acaso María se fue a vivir con una de sus hermanas? No importa qué opción tú elijas, Santiago. María tuvo que estar al cuidado de alguien mientras Jesús estaba de un lado a otro predicando. Pero la cuestión es esta: ¿por qué Jesús no siguió confiando en esas mismas personas que cuidaban de María y a cambio le pide a Juan que cuide de ella? Por lo mismo, Jesús le dio prioridad a su familia espiritual. No importa quiénes hayan cuidado de María, sus hijos, sus sobrinos, sus hermanos, sus padres o cuantos más tú quieras agregar a la lista. Jesús no siguió confiando en esas mismas personas y prefirió entregar su madre al apóstol Juan. Si tú analizas muy bien la situación, te darás cuenta que este argumento que tú colocas sobre la mesa no ayuda mucho en lo que pretendes. Ahora, los evangélicos que creen que los hermanos de Jesús eran los que cuidaban de María mientras Jesús estaba predicando, también sostienen que que Jesús no entregó su madre a sus hermanos incrédulos. Por eso, porque eran incrédulos. Pero este argumento perfecciona el argumento más bien. O sea, Jesús le da prioridad a su familia espiritual para que su familia espiritual, en este caso Santiago, cuide de María y le dé un poco de alivio en su dolor, tanto emocional como espiritual. Jesús no decide dejar a María en las manos de las mismas personas que estaban cuidando de ella mientras Jesús predicaba.
Ahora, suponiendo que esas personas eran los hermanos de Jesús, con más razón Jesús tenía que entregar a María en manos de Juan, al menos de que Jesús haya sido un hijo indoliente que iba a dejar a su madre en manos de hermanos incrédulos. Pero yo no sé si Santiago Alarcón cree en esa tesis, porque parece que eso da a entender. En la peregrinación a Jerusalén, cuando Jesús tiene 12 años, no se mencionan hermanos. No hay hermanos en la peregrinación a Jerusalén. Y Jesús ya tiene 12 años. Fíjate que este argumento no solamente se está llevando de frente lo que alegan los protestantes evangélicos, también se está llevando de frente la tesis de los ortodoxos, pues según la teoría de los ortodoxos, los hermanos de Jesús eran hijos de José de un matrimonio anterior, pues tampoco se mencionan a los hermanastros de Jesús cuando Jesús se perdió en el templo. Así que, conclusión, esos hermanos de Jesús no eran hermanastros. Pero no, vuelvo y repito, aquí cometes, no cometes, estás dando el privilegio de la duda. Pero repito, si este argumento fuera verdadero, entonces sería una falacia, la falacia del silencio. Pero recordemos que el silencio no es prueba. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿por qué María se tardó un día entero para darse cuenta que Jesús se le perdió? O sea, Jesús es el único hijo de María y Jesús se le pierde. Y María se tarda un día completo para darse cuenta que Jesús no está. Qué madre tan descuidada. O sea, un solo hijo y no lo puede ni cuidar. ¿Qué es más plausible entonces? En la hipótesis, y esto es más plausible, que María haya estado cuidando a los niños más pequeños y que por esa razón Jesús se le perdió, porque María creía que Jesús ya podía cuidarse solo y por lo tanto ella tenía que estar al tanto de los más pequeños y solo en la noche fue cuando se dio cuenta de la ausencia de Cristo. Y no creas que esta es una teoría nueva. Por ejemplo, el historiador Antonio Piñero también sostiene esta misma tesis. Lo cito. Es explicable que una madre amantísima que solo tiene un hijo tarde casi un día en caer en cuenta que se le ha perdido. Parece, por el contrario, plausible que si su mente estaba ocupada cuidando a los más pequeños, no tuviera problema especial en pensar que su hijo mayor, Jesús, estaba en algún grupo de algún amigo pariente. Solo por la noche, al reunirse la familia, pudo caer en cuenta de su ausencia. Si Jesús tuvo al menos 4 hermanos varones, después de él haber nacido, si María y José tuvieron 4 hijos más varones y además tuvieron hijas, en esa peregrinación a Jerusalén, María y José tuvieron necesariamente que haber tenido niños pequeños. Ahora, le estaba permitido a la mujer, cuando estaba cuidando a niños pequeños, le estaba permitido no peregrinar a Jerusalén, sino que quedarse en la casa cuidando a los niños. ¿Cómo van a hacer un peregrinaje a Jerusalén teniendo esa cantidad de niños pequeños? Pero vemos aquí a María peregrinando, lo que significa que María no tenía hijos muy pequeños, pero Santiago Alarcón. O sea, no necesariamente los evangélicos o los que decimos que María tuvo hijos, estamos obligados a sostener que María tenía hijos de pecho o niños muy pequeños. Un niño de 6 años, de 7 años, ya tenía edad suficiente para acompañar a sus padres a un peregrinaje. Tampoco estamos obligados a sostener que en este momento de la vida de Jesús habían nacido todos los hermanos de Jesús. María pudo haber tenido 3 hijos y esos 3 hijos pudieron haber tenido entre 7, 8 o incluso 10 años, edad suficiente como para acompañar a María a un peregrinaje. Así que tu argumento no necesariamente nos está refutando porque nadie aquí a fuerza debe creer que María tenía niños extremadamente pequeños, al menos de que tú quieras, no creo de qué forma tú puedas demostrar que los evangélicos sí estamos obligados a sostener eso. O sea, al punto que voy es que aunque los hermanos o hermanas de Jesús hayan sido hermanos menores a Cristo, no necesariamente debemos creer que estos eran niños extremadamente pequeños o que todavía eran niños de pecho. No estamos obligados a creer eso. Podemos suponer, porque Santiago Alarcón también está haciendo lo mismo, suponiendo de que estos niños
Estos niños podían andar entre más de los 6 años o 7 años o incluso 10 años, o para ese momento algunos de ellos no habían nacido. Así que realmente este argumento no lleva a ningún lado, solo vuelve al mismo punto. Porque como dice Santiago Alarcón, una madre con niños pequeños no podían peregrinar. Bueno, perfecto. ¿Y quién aquí está diciendo que María tenía niños de pecho o niños de 3 años que no podían ni ir al baño solos? ¿Quién está diciendo eso? Nadie. O sea, tampoco estamos diciendo que para ese momento habían nacido todos los hijos de María. Nadie. Así que ese argumento que lanza Santiago Alarcón no lleva a ningún lado. Vuelve al mismo punto. Así que no avanzó en nada. Lo que sí tiene que por solucionar es decirnos cómo es que María, con un solo hijo, se haya tardado un día entero para darse cuenta que Jesús no estaba. ¿En qué mundo estaba María? ¿Qué era lo que realmente pensaba María en ese momento? Como dice Antonio Piñero, es más plausible que María, estando ocupada por los niños más pequeños, ella haya creído que Jesús, al tener 12 años, ya casi los 13, edad en la cual en la cultura judía una persona podía ser responsable de sus actos, entonces María, confiada en la edad de Jesús, se descuidó de él por andar cuidando a los más pequeños. Ya en la noche se dio cuenta que Jesús estaba ausente. Ahora, si Jesús era el único hijo, pues qué madre tan descuidada. María se descuidó de Jesús, incluso José se descuidó. El hasta que no siempre en el lenguaje bíblico quiere decir que necesariamente ocurre luego otra cosa. No siempre. Obviamente van a haber veces que sí, pero no siempre esto quiere decir que así sea. Simplemente es una referencia. Nada más. Es una manera de hablar. Nada más. Bueno, parece que Santiago Alarcón quiere dar a entender que la frase hasta que no implica necesariamente que realmente va a ocurrir un cambio de estado o circunstancia. Lo que me parece bastante extraño con esta frase en el Evangelio de Mateo es que realmente no sigue con un curso natural de la narración, si fuera verdad lo que dice Santiago Alarcón. La mención de los hermanos de Jesús combinados con este texto bíblico claramente da a entender que María y José tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento de Cristo y en consecuencia tuvieron más hijos. El escritor del Evangelio de Mateo no hace ni el más mínimo esfuerzo por tratar de dar a entender que esta frase hasta que debe interpretarse como lo propone Santiago Alarcón. O sea, me parece extraño que alguien que está narrando la historia de un hombre que tiene como esposa a una mujer que se supone que será una virgen perpetua y se le ocurre escribir una frase tan literal que dicho esposo no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio luz un hijo. O sea, si creyéramos que Mateo tenía en mente que María no tuvo más hijos, entonces me parece que Mateo está troleando al lector, porque más adelante hace mención de los hermanos de Jesús, sin proveer un contexto que estos hermanos de Jesús son hijos de la tía de Jesús, la cual viene a crear más confusión al respecto. ¿No parece más razonable creer que en realidad María sí tuvo hijos con su esposo al emplear una frase tan literal, tan polémica, tan oscura, tan descuidada como esta? Hay que razonar un poco. Creo que no hace daño a nadie. No le hace daño a nadie ponerse a pensar un poco. Las palabras griegas de donde se traduce hasta que es eus o. Todas las veces que se utiliza esta construcción griega en el Nuevo Testamento, todas las veces dan a entender que hubo un cambio de estado o de circunstancia. En el Antiguo Testamento o Septuaginta griega, esta frase hasta que se usa muy pocas veces para dar a entender que hubo un cambio de estado o de circunstancia, pero debemos entender que las excepciones no deben convertirse en regla. La mayoría de casos en el Antiguo Testamento donde se utiliza esta expresión siempre da a entender que hay un cambio de estado o de circunstancia. Por lo tanto, debemos darle prioridad a esta forma de entender esta construcción gramatical y no usar una interpretación marginada y peor para darle explicación a un texto tan polémico como el caso del Mateo 1:25. De hecho, ninguno de los ejemplos que coloca Santiago Alarcón en su video usan la misma construcción gramatical que se usa en Mateo. Mateo 1:25 se usa eus o, pero en Génesis 28:15 se está usando eustou. No es la misma construcción gramatical.
En Mateo 28:20 tampoco usa la misma construcción gramatical. Eus-o, no está usando esa misma construcción. Se está usando eustes. Lo mismo segunda de Samuel 6:23. No se está usando eus-o, se está usando eustes. O sea, de los 3 ejemplos que mostró Santiago Alarcón en su video, ninguno usa la misma construcción gramatical de Mateo 1:25. Y el caso del hasta que en el Nuevo Testamento es lo mismo con el asunto de los hermanos de Jesús, o sea, Adelfo. No existe ningún ejemplo en el Nuevo Testamento donde eus o significa que no va a ocurrir un cambio de estado o de circunstancias. De hecho, todos los casos donde se utiliza esa misma construcción gramatical eus o indica que va a ocurrir un cambio de estado o de circunstancias. Como cualquier idioma que existe en el mundo, el idioma siempre tiene que cambiar con el tiempo. Así que la frase hasta que eus o en el Nuevo Testamento se limitó únicamente para indicar que va a ocurrir un cambio de estado o de circunstancias. Esta construcción gramatical de Mateo 1:25 aparece 19 veces en el Nuevo Testamento y en todas las veces siempre indica que va a ocurrir un cambio de estado de circunstancias. El comentario bíblico Mundo Hispano señala este punto. Sin embargo, la expresión hasta que se usa en Mateo 1:25, en griego una conjunción acompañada por un adverbio, se encuentra 19 veces en el Nuevo Testamento y siempre indica o implica claramente un cambio en la condición después de un punto de tiempo. Pondremos 2 ejemplos. Mateo 18:34. Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Noten ustedes, en el texto griego está usando eus-o, está usando la misma construcción gramatical de Mateo 1:25. ¿Quién de aquí me va a decir que después de que haya pagado su deuda no sacaron a esta persona? ¿Quién va a sugerir eso? De hecho, es el texto favorito para demostrar el purgatorio. O sea, cuando les conviene, el hasta que sí significa un cambio de estado. Es decir, que la persona que estaba en el purgatorio, según algunos, va a salir del purgatorio. ¿Y cómo lo sabemos? Pues Mateo 18:34, dicen los católicos. Citan este pasaje, pero aquí hasta que sí significa un cambio de estado, ¿verdad? Bueno, yo no voy a poner esto en la boca del Alarcón porque él no ha dicho eso, pero le dejo claro que eso es lo que creen muchos de sus hermanos ahora. Este pasaje implica que después de que este hombre al que estaban torturando pagara su deuda, lo iban a dejar de torturar. Veamos un segundo ejemplo. Lucas 13:21. Es como la levadura de una mujer que tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Vemos nuevamente que vuelve a utilizar la construcción eus-o, dando a entender que una vez fermentada la masa, la mujer ya no utilizaría más levadura. ¿Quién aquí va a sugerir que la mujer le siguió metiendo más levadura después de que fermentó la masa? Nadie, o sea, nadie sugiere eso. Ahora vámonos con el caso de Mateo 1:25. Vamos a ver si utiliza la misma construcción gramatical. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Vaya, vaya. Miren qué tenemos aquí. No es pura casualidad esto. Utiliza exactamente la misma construcción gramatical. Eus-o. ¿Cree usted que esto es casualidad? No lo creo. Todos los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que usan esta estructura gramatical hasta que eus-o indica un cambio de estado o de circunstancia. ¿Por qué el caso de María y José tiene que ser excepción? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser excepción? No le hallo sentido. O sea, todas las veces que se utiliza esta construcción gramatical indica un cambio de estado, de circunstancias, solo en el caso de María y José, no. Esta es la apologética católica, amigos. A este punto se ha rebajado Santiago Alarcón. Reto a Santiago Alarcón que me muestre un solo ejemplo en el Nuevo Testamento donde se utiliza eus-o y que no indique que hubo un cambio de circunstancia o de estado.
no va a poder, no será capaz de citar un solo ejemplo a su favor. Entonces, si en todos los casos del Nuevo Testamento de donde se utiliza eus o indica que va a ocurrir un cambio de estados o circunstancias, ¿por qué el caso de María y José debe ser diferente? Además, la frase griega leyéndose eos eginos daftin se traduce como no la conocía, un adverbio negativo donde hay un pretérito imperfecto, conocía, lo que sugiere con más fuerza que en realidad el verbo negado, es decir, conocer, eginosken, se va a sufrir un cambio, es decir, el verbo negado se va a llevar a cabo en el futuro. Por eso, este pretérito imperfecto sugiere con más fuerza la interpretación que estamos exponiendo aquí y no la que propone Santiago Alarcón. El teólogo e historiador inglés Alfred Plummer confirma de forma breve lo que he explicado. Él dice, no la conocía, el tiempo imperfecto es importante. Va en contra de la tradición de la virginidad perpetua de María. Esto ha sido cuestionado, pero apenas necesita argumentar que en ese momento no solía hacerlo o no tenía la costumbre de, significa más que no lo hizo. Es cierto que la Oristo no la conocía hasta, habría implicado que posteriormente tuvo hijos de él, pero el imperfecto implica esto aún más fuertemente. Antes de que me lancen una crítica, yo no soy muy bueno leyendo el griego. Desde este momento se lo digo, así que si me quieren descalificar por mi forma de leer el griego, pierden su tiempo porque desde ese momento se lo digo. No soy un buen lector de un idioma que desconozco como lo es el griego. Así que discúlpeme, pero yo creo que aquí lo que vale más es el argumento y no en la forma en como yo leo el griego, si es que tienen algún sentido de coherencia. Muy bien, vuelvo y repito, además, esta cita, combinado con la mención de los hermanos de Jesús en los 4 evangelios, sugieren que estos hermanos de Jesús son hermanos como tal. Adelfo nunca se utiliza para referirse a alguien que no sea un hermano de sangre. Eus o siempre se utiliza para dar a entender que hubo un cambio de estado o de circunstancias. Todos estos elementos combinados nos lleva fuertemente a la conclusión que los hermanos de Jesús realmente fueron sus hermanos. Y hay un punto que yo quiero tocar. No existe ningún pasaje en el Nuevo Testamento que indique que estos hermanos realmente eran primos. Simplemente indican que son sus hermanos. Es decir, 4 evangelios, una carta del apóstol Pablo y encima vuelve a mencionar a los hermanos de Jesús cuando hace su reclamo si podía llevar consigo una mujer cristiana, vuelve a mencionar a los hermanos de Jesús. Por lo tanto, tenemos en total 6 fuentes que hacen mención de los hermanos de Jesús y en las 6 fuentes nadie sugirió o dijo o empleó la palabra primo para referirse a los hermanos de Jesús. Deberíamos creer que estas personas de algún modo u otro estaban de acuerdo que cada vez que se iban a referir a los hermanos de Jesús lo iban a hacer utilizando Adelfo y nunca Nepsio. O sea que ya desde antemano y estas personas ya tenían algún plan, como una especie de conspiración. Deberíamos creer eso. Bueno, al parecer eso tendríamos que creer, pues resulta que 6 fuentes que cada vez que hablaban de los hermanos de Jesús nunca utilizaron otra palabra, nunca utilizaron anexio, nunca utilizaron singenis. Todos unánimemente, como si se hubieran puesto de acuerdo, utilizaron Adelfo. Parece ridículo y extraño, pero ¿dónde han visto ustedes que ocurra esta especie de anomalía? Bueno, el apóstol Pablo, como hemos citado anteriormente, hasta utilizó la palabra anexio para referirse al primo de Bernabé, pero cuando se trata de los hermanos de Jesús, utiliza Adelfo. Y vuelve, y esto mismo se repite en 6 fuentes, los 4 evangelios y 2 cartas. Y sumamos a esto también una obra del historiador Josefo Flavio, que no lo voy a traer en mención aquí porque no es necesario, pero pueden investigar. Él también habla del hermano de Jesús llamado Cristo. Por lo menos en total, de fuentes del primer siglo, al menos tenemos 7 fuentes y todas hablan del hermano de Jesús.
Santiago o de los hermanos de Jesús utilizando Adelfo, nunca Anepsio o Singeni. Entonces, esto pasa con tremendo éxito el llamado criterio de la múltiple atestación de fuentes, lo cual sugiere fuertemente que los hermanos de Jesús son sus hermanos como tal. ¿Por qué? Porque varias fuentes confirman la existencia de estos hermanos y nunca empleando otra frase que no fuese hermano. Conclusión. Estos son los puntos que vamos a sacar en conclusión. 1. Santiago Alarcón no será capaz de mostrar un solo ejemplo en el Nuevo Testamento donde a un primo se le llama hermano. 2. Todos los casos donde se usa Adelfo en el Nuevo Testamento dentro de un contexto parental familiar, siempre se usa para referirse a un hermano de sangre. ¿Por qué los hermanos de Jesús deben ser excepción? 3. La Septuaginta es una traducción desde un texto hebreo, por lo tanto, traducía de forma mecánica palabra por palabra. Por eso vemos que al traducir la palabra aj, lo traduce como hermano, a pesar que no se estaba refiriendo prácticamente a un hermano de sangre, pero solamente estaba siguiendo una regla de traducción. El contexto le deja claro al lector cómo debe entenderse la palabra hermano, algo que no pasa en el caso de los hermanos de Jesús, donde los evangelios no proveen un contexto. 4. Santiago Alarcón confunde a Santiago el justo, hermano de Jesús, con Santiago el menor, hijo de Alfeo. 5. Santiago Alarcón confunde a los hermanos de Jesús con los apóstoles que tienen el mismo nombre. 6. Santiago Alarcón ignora el uso filológico del Evangelio de Lucas, donde hace distinción entre un hijo único y un hijo primogénito. 7. Santiago Alarcón ignora que los hermanos de Jesús básicamente no estaban aconsejando a Jesús, aunque aparentemente sí parece que lo hacen. Lo que están haciendo más bien es como burlarse de Jesús, pues los evangelios dejan claro que los hermanos de Jesús eran incrédulos y creían que Jesús estaba loco. Es más probable que no hubieran tomado esta actitud si ellos hubiesen creído en el mensaje de Jesús. Pero el simple hecho de que ellos creyeran que ya estaba loco, entonces los hermanos de Jesús se dieron la libertad de darle un aparente consejo, pero que solamente era una burla. 8. Santiago entrega a su madre a Juan porque le dio prioridad a su familia espiritual. 9. Santiago debe explicar la razón por la cual María se descuidó de Jesús un día entero y solo en la noche se dio cuenta de su ausencia. 10. Santiago no será capaz de citar un solo ejemplo en el Nuevo Testamento donde eus o se indica para señalar que no hubo un cambio de estado o circunstancia. De hecho, esta construcción gramatical aparece 19 veces en el Nuevo Testamento y en todas esas veces indica que va a ocurrir un cambio en el verbo negado una vez cumplida una condición. Los ejemplos que utilizó Santiago Alarcón en su video, ninguno emplea la construcción eus o. 11. Los hermanos de Jesús siempre son señalados como sus hermanos. Ningún otro documento bíblico llama a los hermanos de Jesús de otra forma, a pesar que sí conocían el uso de anepsio, como lo confirma el caso del apóstol Pablo. Por lo tanto, los hermanos de Jesús pasan el criterio de la múltiple atestación de fuentes, lo que sugiere con más certeza que Jesús sí tuvo hermanos. Ahora bien, vamos a dar una conclusión definitiva. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bien, les diré que yo no voy a ser la persona que dará la conclusión. Lo va a dar un erudito católico para que después no digan que yo, por medio de mi fanatismo anticatólico, estoy sacando conclusiones que no son. No, vamos a dejar que un erudito católico saque la conclusión. En este caso, Jean Paul Meyer, quien concluye. En el Nuevo Testamento no existe ni un solo caso donde indiscutiblemente hermano signifique primo, ni siquiera hermanastro, mientras que hay abundantes ejemplos donde tiene el sentido de hermano consanguíneo. Por eso, la opinión más plausible desde un punto de vista puramente filológico e histórico es que los hermanos y hermanas de Jesús eran realmente tales. Muy bien, mis hermanos, la conclusión no la di yo, la hizo un erudito católico. Y también lo ha hecho así varios eruditos católicos.
Así que esto ha sido mi exposición. Espero que Santiago Alarcón analice estos argumentos de una respuesta sólida y que no repita los mismos argumentos obsoletos que presenta aquí los católicos latinoamericanos como novedad. Muy bien, aunque esto no forma parte de la exposición de Santiago Alarcón y realmente no tenía la intención de responderlo, pero sí me voy a ver obligado a responderlo, porque según Santiago Alarcón, Ireneo León creía en la virginidad perpetua de María. Santiago Alarcón, Ireneo León en ningún momento habla tal cosa. Habla referente a la virginidad de María antes del parto. Te reto a que me cites ese texto de Ireneo donde habla acerca de la virginidad perpetua de María. Muy bien, hermanos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Realmente fue un gran privilegio para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Compartan el video. Recuerden, aquí no vengo a imponer una verdad absoluta. Santiago Alarcón tiene el privilegio de la duda de creer que Jesús no tuvo hermanos, pero como hemos visto, es más probable que los haya tenido. Bendiciones, hermanos. Un abrazo desde Honduras. Espero que estén muy bien y me despido. Bendiciones. Chao.